Muy buen día, sean bienvenidos al video de esta semana. En esta ocasión haremos una retroalimentación de los temas que vimos durante la tercera unidad. Comenzando con la semana 11, en donde vimos el tema principios básicos de automatización. Recordemos que la automatización es la sustitución de la acción humana por mecanismos movidos por una fuente de energía exterior, capaces de realizar ciclos completos de operaciones que se pueden repetir indefinidamente. En este caso estamos hablando de la sustitución del trabajo humano por lo que son mecanismos robóticos, que estos pueden realizar trabajos o realizar alguna tarea sin la necesidad del factor humano. Ejemplo de estos tipos de automatización tenemos un sistema de riego automático, un ascensor, una máquina de control numérico, la dirección de un coche, la cisterna de un inodoro, etc. Para que exista automatismo tiene que haber tres partes claramente diferenciadas: la energía necesaria para que funcione lo que es nuestro sistema de automatización, también lo que son los órganos de mando, que son los que ordenan el funcionamiento, también los órganos de trabajo, que son los que ejecutan la acción automatizada. Estas son las tres partes que debe de conformar un sistema de automatización. Además tenemos lo que es la robótica, que es la rama de la ingeniería mecánica, de la ingeniería eléctrica y de la ingeniería electrónica, que se encarga de ocupar el diseño, la construcción, operación y estructura de la aplicación de los robots. Estos robots pues, son necesarios para cualquier sistema de automatización. También vimos lo que son las técnicas de automatización. Vimos que existe lo que es la automatización mecánica, que utiliza diversos sólidos para poder crear un movimiento o trasladar un movimiento a otro. Como por ejemplo, pues teníamos lo que eran los engranajes, las poleas, cadenas, palancas, como por ejemplo lo que era la cadena de una bicicleta, que trasladaba el movimiento de un elemento hacia otro. También tenemos lo que es la automatización neumática, que esta pues tiene la característica de que su funcionamiento se basa mediante el flujo de aire. También pues este sistema pues su funcionamiento es muy sencillo, también la respuesta es muy rápida, pero tiene el inconveniente de que necesita una instalación bastante cara y también pues su mantenimiento también es muy costoso. Tiene elementos como por ejemplo las válvulas, los cilindros, las tuberías y los botones pulsadores. Contamos también con la automatización oleohidráulica, que esa pues también se le llama hidráulica. Es un sistema similar al neumático, solamente que en vez de circular aire por los conductos, se utiliza lo que es aceite. Los sistemas hidráulicos se utilizan cuando hay que hacer un gran esfuerzo o trabajo, pero tienen como desventaja que la instalación y mantenimiento es más caro y difícil que el neumático. Entonces en este caso se utiliza lo que es la presión de algún líquido. Luego tenemos lo que es la automatización eléctrica. En este tipo de automatización, los sistemas formados por elementos sólidos visibles que pueden estar en contacto entre sí. El conjunto la complementa el flujo eléctrico. Entonces, para este tipo de automatización, la energía necesaria es la energía eléctrica. Luego tenemos lo que es la automatización electrónica. Y en este tipo de automatización, lo que hacemos es construir un circuito impreso utilizando lo que son componentes electrónicos, microchips, etc. El cual tiene una serie de instrucciones que admite una programación. Entonces en este caso necesitamos conocimiento de programación, más o menos compleja. La característica principal de este sistema es que son muy baratos. Para todo trabajo se puede hacer, son tremendamente flexibles, pero exigen bastante preparación para su programación y reparación. También pues recuerden que siempre pueden solicitarme el video en donde explico este tema. La hoja de trabajo para esta semana, ustedes deberían de realizar lo que es un ejemplo para cada técnica de automatización, escribir en cada una el elemento principal necesario para su funcionamiento. Por ejemplo, la automatización neumática es necesaria la presión del aire. Y pues esto ustedes lo deberían de realizar en su cuaderno. A continuación tenemos lo que son las guías del mes de junio. Comenzamos con la semana 12, donde vimos el tema que es robótica educativa. Y hablamos acerca de qué entendemos por robótica educativa, como un entorno de aprendizaje en la iniciativa y la actividad de los estudiantes.
va más allá de solamente crear robots y programarlos, sino que incentiva el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo a través de los recursos tecnológicos. Acá hay que hacer énfasis en que la robótica que nosotros estamos trabajando es robótica educativa y por lo tanto pues no solamente es de venir y aprender el funcionamiento del robot, sino que nosotros también debemos de desarrollar competencias durante lo que es la práctica. Por ejemplo, el trabajo en equipo o cómo resolver problemas, utilizando lo que son nuestros recursos tecnológicos, como lo son nuestro robot, nuestra tableta y todos los elementos que nosotros utilizamos para desarrollar lo que es la robótica educativa. También trabajamos lo que era la metodología STEAM, que es un entorno de enseñanza interdisciplinaria, o sea que se unen varias disciplinas o varias ciencias para poder desarrollar esta metodología, en donde vimos lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y la matemática. También hablamos acerca del desarrollo de la robótica educativa y qué competencias nosotros debemos de desarrollar durante lo que es esta práctica. Tenemos lo que era el trabajo en equipo, la disciplina, aumentar la autoestima, empoderamiento. También pues aprendemos lo que es un lenguaje de programación, generamos lo que es el pensamiento computacional, generamos actitudes científicas para que ustedes pues investiguen por su propia cuenta. También generamos el interés en la cultura tecnológica. También ustedes aprenden a utilizar su creatividad y también a innovar. Y recuerden que siempre hay un video por cada tema que ustedes pueden solicitarme a través de un mensaje. La hoja de trabajo de esta semana tenemos que elaborar un mapa mental y luego pues colocar los aspectos más importantes que se desarrollan con la robótica educativa. Y pues yo les coloqué un ejemplo para que ustedes puedan realizar su mapa mental. Luego pues tenemos lo que es la semana 13, en donde vimos el tema de resistencia eléctrica. Y recordando un poco acerca de este tema, era que la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Quiere decir que es lo que no permite que circule lo que es libremente la corriente eléctrica por un circuito. Acá nos habla acerca de que si nosotros aumentamos lo que es la resistencia dentro del circuito, pues permitimos que circule menos corriente por el conductor. También hablamos acerca de la unidad de medida para esta magnitud eléctrica, que es el ohmio y se representa con la letra R. También acá tenemos lo que son los símbolos de resistencia que podemos encontrar dentro de un diagrama electrónico. También vimos lo que son los tipos de resistencias. Teníamos lo que son resistencias fijas, que estas pues no pueden cambiar su valor. También pues vimos que estas resistencias se determinan su valor a través de las bandas de colores que poseen en su cuerpo. Esos colores existían dentro de un código de colores en donde se le designaba un valor a cada color. También trabajamos acerca de cómo calcular el valor de este tipo de resistencia según su código de colores. Aprendimos que existen lo que son la banda número 1, banda 2, la tercera como multiplicador y la cuarta que representa la tolerancia. También aprendimos lo que es la forma de poder identificar los valores y darle lo que es el valor total para la resistencia. Teníamos la franja número 1, teníamos varios ejemplos en donde le designábamos valores a la franja número 1, franja número 2, y para la tercera franja que representa el multiplicador colocábamos la cantidad de ceros que indicaba según el código de colores, y teníamos varios ejemplos para que nosotros pudiéramos comprender cómo realizar la lectura de estas resistencias. También aprendimos que también se puede utilizar un multímetro para la medición de este tipo de resistencias, colocando lo que son los dos terminales en los dos extremos de lo que son nuestras resistencias y colocando dentro de la perilla de nuestro multímetro según la escala que nosotros estamos midiendo en nuestra resistencia. También vimos que existen resistencias variables o también llamadas potenciómetros, que son también resistencias que nosotros podemos cambiar su valor a través del movimiento de una perilla que ésta tiene
en su estructura. También vimos que existen otro tipo de resistencias que son especiales, que estas dependen del ambiente en el que se instalan para poder variar su valor de resistencia. También pues siempre pueden solicitar el video donde explico más a fondo este tema. Luego teníamos lo que era la hoja de trabajo, en donde ustedes pues a través del código de colores tenían que calcular lo que es el valor de esta resistencia según el código de colores y según el color que ustedes tenían en cada uno. Luego tenemos lo que es la semana 14, en donde continuamos con el tema de la resistencia. Hicimos un breve repaso recordando que la resistencia es la oposición al paso de la corriente dentro de un circuito cerrado. Teníamos un ejemplo acá en donde nosotros representábamos la resistencia de lo que es la corriente eléctrica. Y en esta semana nosotros teníamos que realizar lo que es un experimento en donde ustedes iban a comprobar cómo es que funcionaba la resistencia eléctrica. Y los materiales, ustedes necesitaban dos botellas desechables del mismo tamaño. Acá tenían ustedes el ejemplo. También necesitaban lo que es una cinta, que podía ser cualquier otro tipo de cinta, y una cuchilla u objeto para abrir un agujero. Entonces acá en la guía ustedes podían encontrar todos los pasos necesarios para poder realizar su experimento de resistencia eléctrica. Al finalizar, ustedes pues comprobaban que a través de un conductor en donde se reducía lo que es el espacio para trasladar en este caso el líquido de una de las botellas a la otra, aumentaba o disminuía según ustedes colocaban ciertos objetos que obstaculizaban lo que es el paso del líquido de una botella a la otra. Y luego pues ustedes dentro de su hoja de trabajo tenían que responder y realizar algunas actividades con su experimento. Luego pasamos a la semana 15, en donde vimos lo que son los tipos de resistencias, en donde nos enfocamos en las características y los materiales de fabricación de las resistencias. Acá tenemos un ejemplo de una fotografía con diversos tipos de resistencias. Tenemos lo que son algunos tipos de resistencias, donde tenemos las fijas que vimos anteriormente, que pueden estar fabricadas con película de carbón y que también pueden estar bobinadas. También tenemos las resistencias variables, que pueden ser bobinadas o también de película. También tenemos resistencias dependientes o variables, las de tipo LDR, BDR, PTC y NTC. Hablamos también acerca de que la construcción de la resistencia depende mucho de su capacidad, o sea, para qué nosotros vamos a utilizarla. Entonces están fabricadas por diversos materiales, algunos pues soportan más el calor o algunos pues soportan más lo que es el frío. También hablamos acerca de que deben cumplir ciertas especificaciones, como por ejemplo su valor de resistencia, también su potencia. También hablamos acerca de que cada una de estas resistencias posee una cantidad de potencia máxima. Por ejemplo, la potencia puede ser de 1/4 de vatio, medio vatio, 1 vatio, 1.5 vatios, hasta 5 vatios, etc. Y pues dependiendo del tamaño, esa cantidad de potencia eléctrica pues es la que puede soportar. Luego también vimos lo que son las resistencias variables y un pequeño diagrama del funcionamiento de este tipo de resistencias, en donde tenemos lo que son varios tipos, por ejemplo los potenciómetros, los reostatos o los trimmer, que son variantes de las resistencias variables. También vimos acerca de las resistencias dependientes, que estas dependen de otro factor para poder variar su valor de resistencia, y teníamos lo que son las resistencias dependientes de la presión, de la luz, de la temperatura, del voltaje o del campo magnético. Luego teníamos lo que era la actividad de esta semana, en donde ustedes tenían que responder a algunas preguntas relacionadas siempre al tema de resistencias. Luego continuamos con la semana 16, en donde continuamos con el tema de tipos de resistencias. Teníamos lo que eran las resistencias fijas bobinadas y encontrábamos una serie de ilustraciones de algunas resistencias, como por ejemplo esta resistencia que es bobinada,
Teníamos varios tipos de resistencias bobinadas de diferentes formas. Teníamos un ejemplo de resistencias fijas de película de carbón. También teníamos resistencias variables ajustables, los que llamamos trimmer. Estos son potenciómetros pero de un tamaño más reducido. También teníamos potenciómetros de un tamaño un poquito más grandes. En este caso, pues este es un potenciómetro que gira. Y estos potenciómetros normalmente se utilizan para controlar el volumen de algún aparato o de algún dispositivo de reproducción de música. También teníamos lo que eran las resistencias especiales, que estas pues, son también las que vimos como resistencias dependientes. Teníamos lo que era el LDR, que era una resistencia que dependía de la luz. También teníamos las resistencias PTC, que eran resistencias que eran positivas cuando la temperatura aumentaba. Quiere decir que si la temperatura aumenta a su alrededor, esta también aumenta su nivel de resistencia. Luego teníamos las NTC, que estas eran al contrario, que estas disminuían si la temperatura disminuía. Habíamos hablado acerca de que existen diversos tipos de estas resistencias dependientes. Algunos poseían un código de colores que también se podían utilizar para poder leer su valor. Teníamos también las BDR, que estas son resistencias que dependen a lo que es la tensión, que estos también se les llaman varistores, que estas disminuyen o aumentan según la cantidad de tensión o voltaje que reciben a través de su estructura. Y por último también vimos lo que eran las resistencias que dependen de un flujo magnético, que según la cantidad de flujo magnético que ésta tiene a su alrededor puede aumentar o puede disminuir su valor de resistencia, y estas normalmente se utilizan para sensores. Para la actividad de esta semana, ustedes tenían que completar un pequeño cuadro comparativo en donde colocaban qué significaban las siglas, de qué depende su valor y la ilustración correspondiente a cada uno de los tipos de resistencias dependientes. Continuando con lo que son las guías de trabajo, tenemos la semana 17 en donde vimos el tema de introducción al hardware y software empleado en la robótica educativa, en donde hablamos acerca de qué era el hardware y qué era el software. En el caso del hardware vimos que se referían a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, los cables así como los gabinetes o cajas, los periféricos de todo tipo. Cualquier otro elemento físico involucrado componen el hardware o soporte físico. Contrariamente al soporte lógico e intangible es el llamado software. Entonces acá tenemos un ejemplo del hardware que se refiere a todas las partes que nosotros podemos venir y tocar físicamente. Con el tema de software nosotros tenemos lo contrario, que es con lo que nosotros podemos controlar al hardware. Y esto pues no lo podemos tocar físicamente, pero sí lo podemos manejar y manipular a través de un dispositivo electrónico. En nuestro caso, en nuestro kit de robótica educativa tenemos lo que es como hardware el bloque EV3, que es el cerebro del robot y ejecuta todos los programas y controla el resto de componentes electrónicos. Quiere decir que en este caso tenemos lo que es nuestro bloque EV3, que es el que controla a todos los sensores y motores que nosotros conectamos al bloque. También es el dispositivo encargado de proporcionar lo que es la corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos los componentes. Tenemos dentro de nuestro bloque inteligente, bloque EV3, 8 puertos, 4 que están identificados por letras y los otros 4 están identificados por números. En los puertos de letra identificados como ABCD conectamos lo que son los motores, tanto como los motores grandes como los medianos. También tenemos lo que son los puertos de número, en donde nosotros vamos a colocar los diferentes sensores de los que disponemos en nuestro kit de robótica. Teníamos como motores el motor grande, que es un servomotor que gira a aproximadamente 160 a 170 revoluciones por minuto. Quiere decir que en un minuto pues puede girar 160 veces. Luego teníamos lo que era nuestro motor mediano, que dentro del kit de robótica
viene lo que es un único motor, mientras que el motor grande pues, viene con 2 motores. Luego pues este tipo de motor mediano gira aproximadamente hasta 240-250 RPM, o sea, revoluciones por minuto. Luego contábamos también con el sensor ultrasónico, que este pues era un sensor que podía medir la distancia que existe dentro de un objeto hacia el sensor, y esta pues utilizaba ondas de sonido, que estas hacían eco, o sea, las ondas de sonido rebotaban al objeto y este tenía la capacidad de reconocer o detectar la distancia hacia donde éstas se reflejaban. También pues se podía utilizar para reconocer la presencia de otro sensor a su alrededor. Luego teníamos lo que era el sensor de color, que ese sensor tenía la capacidad de poder detectar el color o la intensidad de luz que entraba por la pequeña ventana de la cara del sensor. Y habíamos dicho que tenía 3 modos: el modo color, donde reconocía 7 colores distintos, entre los que estaban negro, azul, verde, amarillo, rojo, blanco, y también cuando no existía ningún color. También tenía el modo intensidad de luz reflejada y también el modo intensidad de luz ambiental, que se refiere a la cantidad de luz que esta pues puede reconocer dentro de su lente, y dependiendo de la cantidad de luz, esta pues podía realizar alguna acción hacia lo que son los motores. También contábamos con lo que era el girosensor, reconocía el movimiento de rotación del robot, y esta reconocía lo que es este movimiento a través de los grados por segundo. Podía medir como máximo una razón de 440 grados por segundo. Registra el ángulo de rotación en grados y se considera positivo al giro de las agujas del robot y negativo cuando se gira al contrario. Es importante que el giro sensor permanezca totalmente estático cuando se conecta al bloque EV3. Y este girosensor se puede utilizar como por ejemplo para reconocer cuando el robot gira hacia uno de los lados o también pues cuando se cae. También permite programar los giros con bastante exactitud. Ahora hablamos acerca del software, en donde la aplicación tanto de escritorio, o sea para computadoras, como para la tableta, presenta lo que es la misma interfaz, o sea la misma forma de poder utilizar con nuestro bloque EV3, y esto pues se utiliza a través de bloques de colores, los cuales pues aprendimos a trabajar durante nuestras prácticas de robótica. Y acá les mostraba yo algunos ejemplos de programación en donde utilizamos diversos bloques, como por ejemplo los bloques de mover motor, los bloques de bucle o los bloques de sensores. Entonces acá teníamos varios ejemplos. Si se dan cuenta, se utilizan lo que son algunos bloques que incluso pues no trabajamos, pero se encuentran acá dentro del área de bloques. También es muy importante hablar acerca del bloque EV3, que también integra lo que es un pequeño software, dentro del cual nosotros también podemos realizar y aplicar diversas opciones para nuestro bloque EV3. Tenemos acá lo que es la interfaz del programa del bloque EV3, donde nos muestra también, aparte del tipo de conexión, también lo que es el estado de la batería, el nombre de que se muestra acá en nuestro bloque EV3, también los iconos de los estados, tanto del Bluetooth como de la conexión Wi-Fi. También una breve descripción de lo que son los botones de nuestro bloque EV3, cómo podemos regresar hacia atrás, cómo seleccionar con el botón del centro y la función de los botones izquierda, derecha, arriba y abajo. La hoja de trabajo correspondiente para esta semana, ustedes tenían que elaborar un organigrama con el tema de hardware y software del kit de robótica Lego Mindstorm EV3, en donde ustedes deberían de incluir los temas, que es el hardware, el software del robot, también lo que es los motores y sus tipos, los sensores, que es el software, y también lo que es el software del robot. Y también pues dentro de la guía viene lo que es
un organigrama de ejemplo para que ustedes puedan realizar lo que es su organigrama. Actividad. Para la actividad de esta semana van a realizar un cuestionario con 20 preguntas con los temas vistos durante el tercer bimestre, o sea, los mismos temas que vimos en este video. Recuerda que también puedes hacer la descarga de la aplicación Aulas Técnicas y Tecnológicas. Puedes buscarlo en la Google Play como ATT o también puedes copiar la siguiente dirección en tu navegador o también escaneando el siguiente código QR.